Que tú nos limpies, que tú nos perdones. Padre, reconocemos, oh Dios, que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios cuya sangre de tu Hijo Jesucristo todavía tiene vigencia, Padre, y nos limpia de todo pecado. Aleluya, si venimos a ti, Padre, en humillación. Y en esa forma venimos delante de ti en esta hora, Señor, reconociendo, Padre, que aquí miremos y solamente tú tienes palabras de vida para nosotros, de vida eterna. Oh Padre, en esta hora nos unimos en un clamor especial, Padre. Oh Señor amado, reconocemos que el enemigo, Padre Santo, quiere envolver a muchos, Padre amado, en esta hora. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Padre, pero reconocemos, aleluya, tu grandeza, tu poder. Oh Padre, tu amor, tu misericordia. Padre, y en esta hora te pedimos, Señor, que tú limpies, Padre, sí, comenzando por nuestras vidas. Que tú limpies, Padre, cada una de nuestras vidas. Vamos delante de ti. En la seguridad de que tú nos estás escuchando. En la seguridad de que tú nos amas tanto, Señor, que por lo que te vamos a pedir, yo sé que está hecho ya, Señor. Padre, estamos en un año eleccionario, es cierto. Padre, pero esta composición no puede darnos la excusa a nosotros de que son los líderes, sean del partido y del color que sean, porque en fin de cuentas son seres humanos igual que nosotros. Nosotros tenemos que empezar por arreglar nuestras familias. Esa es la base, esa es la zapata de la sociedad, la familia. Si no hay familia, no hay gobernadores, ni hay secretarios de Estado, ni hay secretarios de nada, porque todos van a estar haciendo lo que tienen que hacer, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la eficiencia del gobierno, pero en fin de cuentas la parte social, la parte que es verdaderamente agradable a ti, Señor, nos está dando. No podemos echarle la culpa a absolutamente nadie, porque después de todo tu palabra, no nosotros, nos esclarece que los gobiernos los eliges tú, sea quien sea, y que nos eliges y encima nos reclamas que tenemos que orar por el que salga, sea de mi color o no sea de mi color. Y nosotros no obedecemos las cosas como tú las has dictado en tu palabra. Y ahí es donde está todo el problema. Pero tú eres bueno, Señor. Tú eres digno de toda alabanza. Está en su trono, no hay imposible, porque Jehová está en su trono, no hay imposible. A tu enfermedad da sanidad, de tu prisión da libertad, porque Jehová está en su trono, no hay imposible. Lo estaba ensayando, ahora vamos a cantar. Fíjense que es cortito, porque Jehová está en su trono, no hay imposible. Y se repite 2 veces y luego dice, a tu enfermedad da sanidad, a tu prisión da libertad, porque Jehová está en su trono, no hay imposible. Amén. No sabemos, ¿verdad?, cuál es la prisión que tenemos, la que tiene la persona que está a nuestro lado, nuestro vecino, ¿verdad?, nuestro hijo. ¿Qué es lo que está aprisionándolo? Así es que nosotros, la confianza de porque Él está en su trono, no hay imposible para eso, para esa situación, para ese problema, para esa enfermedad. Así que vamos a cantarlo, pero con la certeza de que es así. Porque Jehová está en su trono, no hay imposible. Porque Jehová está en su trono, no hay imposible. A tu enfermedad da sanidad, de tu prisión la libertad, porque Jehová está en su trono, no hay imposible. Porque Jehová está en su trono, no hay imposible. Porque Jehová está en su trono, no hay imposible. A tu enfermedad da sanidad, de tu prisión la libertad, porque Jehová está en su trono,
trono no hay imposible. A tu enfermedad da sanidad, de tu prisión la libertad, porque Jehová está en su trono, no hay imposible. Alaba a Jehová, grandes son tus maravillas, oh moradora de Sión. Alaba a Jehová, grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso cantaré. Al Señor alabaré, oh moradora de Sión. Alaba a Jehová, grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión. Alaba a Jehová, grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozosa danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Señor, sabemos que tu palabra, como lluvia que cae, Señor, y no regresa al cielo, Señor, asimismo estará sembrada en cada corazón nuestro, Padre. Gracias, Señor, es en tu nombre que hemos orado. Amén y amén. Y ahora le vamos a pedir a nuestro hermano Víctor que pase acá. Santo tú eres, Señor. Señor, mira, hermano Víctor, Dios mío. Señor, que vino a traer palabra tuya, Señor. Llénalo de tu espíritu, Señor. Bendícelo, guárdalo, Señor. Señor, que toda palabra que salga de sus labios sea de bendición, Padre Celestial. Señor, que por esa puerta sigan entrando, Dios mío. Sigan entrando personas, Dios mío, y se llenen del Espíritu Santo, de su palabra, Señor. Pasa para el carbón encendido en sus labios, Señor. Gracias, Señor, por el hermano Víctor, Señor. Gracias te damos. Úsalo como tú quieras, Señor. En tus manos lo dejamos. Bueno, el Señor siempre me trae aquí, y yo pues a veces en la iglesia hay que hablarle de una forma madura para que la iglesia pues pueda crecer espiritualmente, y eso pues es lo que trae. Lo más seguro pues, ¿verdad? No es lo que ustedes esperaban, pero es algo bien importante para la iglesia. Yo diría que es vital. Mientras ustedes van llenando y van poniendo ahí su petición, quiero decirles que Dios nos invita a que le pidamos. Está dentro del plan y del propósito de Dios que nosotros le pidamos. Él lo permite. Él permite que presentemos nuestras peticiones delante de Él, y tenemos la bendición de tener ese acceso a Él. Ustedes saben que antes los sumos sacerdotes solamente podían entrar una sola vez al año al lugar santísimo. Nosotros, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rompió, y de ahí en adelante todo creyente, toda aquella persona que le abre su corazón a Jesucristo y es lavada en su sangre, tiene acceso directo al lugar santísimo. Y en cualquier momento y en cualquier lugar usted puede hablar y pedirle a Dios. Y ese es uno de los beneficios, ¿verdad?, que tenemos nosotros mediante el sacrificio de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento hay versículos donde Dios invita, y sabemos que es satisfacción de Dios que sus hijos le pidan.
Fíjense, el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová es un versículo bien conocido, Salmo 37, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios está atento, como decía mi hermana, ¿no? Dios está atento a que sus hijos digan Padre, y ahí inmediatamente se activa en la línea de comunicación entre Dios y sus hijos, ¿verdad? En todo tiempo, en toda circunstancia, no importa la condición en que nos encontremos, ahí está Dios para responder. En el Nuevo Testamento también hay versículos que nos confirman que es la voluntad de Dios. Ahí hay dos hermanas que entraron, que si tienen papelitos que sobraron y le pueden entregar un papelito para que ella, que estamos repartiendo un papelito pequeño para que usted escriba cuál es su petición. Y usted le escribe, no ponga nombre, solamente en cortas palabras, y ahí la vamos a guardar. En el Nuevo Testamento, en Filipenses 4:6, hay un versículo que también ustedes conocen mucho, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Okay? Filipenses 4:6. Juan 15:7 también dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es un poquito, eso hay que estudiar un poco más a profundidad, ¿verdad? Pero eso es lo que dice el versículo, y así están las traducciones, y yo lo leo como está. Obviamente, eso tiene un background que habría que explicar, eso es otra predicación. O sea, Dios se deleita en que sus hijos le piden. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy, esta mañana, es: ¿qué es lo que debemos pedir? ¿Qué es lo que debemos pedir? Dice aquí, dice más o menos una serie de estadísticas. Y mire cómo dice: en el Antiguo Testamento, o en toda la Biblia en realidad, traté de contar las oraciones de peticiones en la Biblia, pero en una noche es poco difícil, ¿verdad? Tratar de hacer eso. Pero uno hace más o menos, uno va a su memoria, y hay más de 100 oraciones en la Biblia pidiendo de petición. Más de 100, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay peticiones hechas por un hijo, ya que sus esposas eran estériles, y se pidió ¿verdad?, para que Dios abriera la matriz de esas mujeres, ¿no? Vemos el caso de Abraham con Sara, ¿verdad? Vemos el caso de Isaac por su esposa Raquel, por su esposa Rebeca, ¿verdad?, para que tuviesen hijos. Ahí fue que nació Jacob y Esaú. También Ana, ¿se acuerdan el caso de Ana, no? También la esposa del Cana, pues ambos pidieron a Dios, ¿verdad? Siempre sacan al Cana, ¿verdad?, de la historia, pero para mí el Cana es muy importante en esa historia, ¿verdad? Porque el Cana tuvo que haber permitido que Ana le presentara a su hijo y lo dejara en el tabernáculo, ¿no? Me dejan siempre el Cana fuera de la historia. Pero vemos a Ana derramar su corazón delante de Dios por un hijo, ¿no? Y Dios le concede la petición. Zacarías, ¿se acuerdan? Zacarías y Elizabeth. Pues vemos que Juan el Bautista pues, es un producto de un milagro que le abre la matriz a Elizabeth, ¿verdad? También hay oraciones de petición por ciudades, ¿verdad? Abraham intercedió por Sodoma. Vemos a Ezequías cuando intercede por Jerusalén. Vemos a los ninivitas cuando Jonás va a predicar. Ellos se postran delante del Señor y le piden a Dios, ¿verdad?, que guarde a Nínive, ¿verdad? Y así mismo sucedió, se arrepintieron. Vemos a Abraham pidiendo esposa para su hijo Isaac. Vemos también en ocasiones para liberar de peligro, ¿verdad? Vemos a Jacob pidiéndole a Dios que lo liberara, ¿verdad?, del ataque de su hermano Esaú, ¿verdad? Vemos a David pidiendo liberación ¿de quién? De Saúl, ¿verdad?, que lo quería matar. Vemos también a los marineros cuando estaban junto en el barco con Jonás, que iban rumbo a Nínive, ¿no? Y Jonás dijo, pues mira, me tienen que tirar al agua, ¿verdad?, porque esa es la causa de la tempestad. Vemos estas oraciones, ¿verdad? Liberación de peligro, por milagros sobrenaturales. Vemos a Moisés orando por las 10 plagas.
en Egipto. Vemos a Moisés orando para que Dios abriera el mar rojo en dos y pudiera pasar los hijos de Israel. Vemos a Josué pidiendo para que Dios abriera el río Jordán para que pasaran a conquistar la tierra prometida. Vemos también a Josué pidiendo a Dios que detuviese el sol en Gabaón para poder terminar la conquista. Y vemos también a Elías orando por fuego para que Dios derramara fuego sobre el monte Carmelo, ¿verdad? Sobre el holocausto lleno de agua, ¿verdad? Y Dios derramó fuego, ¿verdad? En una zanja llena de agua, ¿no? Y ahí consumió el holocausto de Elías. También vemos a Elías orando por lluvia después de las sequías. También vemos oraciones en el Antiguo Testamento por señales. Vemos a Gedeón pidiendo a Dios que le diera una señal para confirmar si realmente él era el hombre, ¿verdad?, llamado para liberar a su pueblo, ¿verdad?, del yugo madianita. Vemos también oraciones por perdón y confesión. Por el perdón y confesión, ¿se acuerdan de David cuando cae, ¿verdad?, y le pide a Dios, ¿verdad?, el famoso Salmo 51, ¿no?, cuando David se postra delante de Dios pidiendo perdón. Vemos la oración de Manasés. Manasés fue el peor rey que tuvo el reino del sur, Judá, ¿verdad? Y ese hombre se postró y se humilló delante de Dios y Dios lo perdonó. Oiga, eso es tremendo, la misericordia de Dios. Vemos la oración de Job y vemos también oraciones para interpretar sueños. Vemos el caso de Daniel. O sea que el Antiguo Testamento está lleno de peticiones de oración, ¿verdad? De oración, de peticiones delante de Dios. También en el Nuevo Testamento vemos también aquella famosa oración del hombre rico cuando está en el cielo pidiendo alivio en el infierno, ¿verdad? Cuando ese hombre rico le pidió a Dios que lo liberara del fuego del infierno, ¿no? Vemos esa oración en el Nuevo Testamento. Vemos también oraciones acerca del nuevo nacimiento que en la iglesia primitiva quería saber, quería conocer, ¿verdad?, para que esos creyentes nuevos esos hombres volvieran a nacer, ¿verdad?, para que Dios le diera autoridad cuando predicaran el evangelio. Esteban oró por sus enemigos cuando le estaban apedreando, ¿no? Vemos oraciones por el ministerio del Espíritu Santo en cuanto a los samaritanos, en cuanto a el ministerio de los griegos. Vemos a Pablo pidiendo a Dios que le presentara o le revelara su voluntad para él poder hacerla, ¿no? Vemos también oraciones para el regreso de Jesucristo. Juan, en Apocalipsis capítulo 22, vemos a Juan pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que adelantar el regreso de Cristo, ¿no? Vemos oración por sanidad, casi más de 15 oraciones por sanidad en el Nuevo Testamento. Y vemos que hubo oraciones también por resurrección de muertos por parte de Pedro y por parte de Lázaro. Pero cuando usted llega al libro de los Hechos, y desde que se derrama el Espíritu Santo el día de Pentecostés, que lo escuchamos ayer mediante nuestro pastor Anaya, vemos que como que hay un cambio en cuanto al enfoque de las peticiones de la iglesia. Y usted comienza a estudiar las oraciones de petición desde Pentecostés hacia adelante, en las epístolas de Pablo, en las epístolas de Pedro, y va a ver que no hay muchas oraciones de petición en esas epístolas. Yo traté de contar y hay como 5. Antes de esa ocasión hay una, que es la que hace Jesús en el capítulo 17 de Juan. Pero antes de llegar allá, quisiera leer entonces el texto del mensaje que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 3 del 5 al 14. Primera de Reyes capítulo 3, 5 al 14. Primera de Reyes capítulo 3, 5 al 14. Yo voy a empezar a leer desde el 3. Y mire cómo dice esta historia. Mas Salomón amó a Jehová. Lo tienen, estamos ahí, ¿verdad? Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo:
Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. O sea, Salomón reconoce que él es un cumplimiento de la promesa de Dios, ¿verdad? Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Oiga, qué importante es eso, ¿verdad? Eso es tan importante. Esa es una virtud, reconocer que no tenemos, ¿verdad? En los recursos, ¿verdad? Nosotros mismos innatos. Y dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Es un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Vuelvo y repito: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y esto quiero que lo pongan, lo subrayen, y no pediste para ti muchos días. Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Fíjense que hay tres peticiones ahí que son comunes dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Por cuanto no pediste ninguna de estas tres cosas, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Oiga, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Cuando nosotros estudiamos las oraciones del Nuevo Testamento y estudiamos las oraciones del Viejo Testamento, hay un par de oraciones en el Antiguo Testamento como que trascienden el nivel terrenal. Si usted recuerda el listado que yo le hice de las oraciones del Antiguo Testamento, casi todas esas peticiones se limitaban al nivel terrenal, ¿verdad? Muy pocas. Pero esta oración trascendía, ¿verdad? Trascendía, ¿verdad? A nuestra necesidad diaria, ¿verdad? Hay otra oración en el caso de Eliseo, cuando Eliseo lo van a invadir, y Giesi, su siervo, le dice a Eliseo: pero no ves que estamos rodeados. Y la oración de Eliseo es otra oración que trasciende. ¿Qué le dice Eliseo? Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Oraciones que trascienden. ¿Ah? Que trascienden. Hay otra oración en el Viejo Testamento que también trasciende, ¿verdad?, a ese nivel terrenal de nosotros. La oración de Jabes. ¿Qué dice? Primera de Crónicas 4:10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Oraciones que trascienden. Oraciones que trascienden. En el Nuevo Testamento, como les dije antes, hay muy pocas oraciones después de la etapa de la iglesia primitiva en adelante. Cuando usted estudia las epístolas de Pablo y las de Pedro y las de Juan, va a encontrar que son muy pocas las oraciones de petición que se hacen en esas epístolas. Pero hay tres oraciones. Hay dos oraciones en la epístola de Pablo, y hay otra que vamos a estudiar en Juan.
en Juan, capítulo 17, que no es de la etapa de la historia de la iglesia primitiva, pero que la hace Jesús, ¿verdad?, en intercesión por su iglesia, que la podemos catalogar de esa misma, ¿no? Vayan al capítulo 17 de Juan. Vayan al capítulo 17 de Juan. Mire la oración intercesora de Jesús. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que la iglesia haga? Porque la última oración que yo mencioné en el Nuevo Testamento es por oraciones por salud espiritual de la iglesia. Oraciones por salud espiritual de la iglesia, ¿verdad? Y esa era la urgencia del momento. Y Jesús, antes de partir hacia el Padre, oró por su iglesia. Y ahí vemos los puntos más importantes por los cuales la iglesia debe pedir. ¿Qué debo pedir? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Verdad? Mire cómo dice esta oración. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y aquí está la primera petición de Jesús por su iglesia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjense que la primera petición que Jesús hace por su iglesia es que la iglesia le conociera, que hubiese un conocimiento, ¿ok? Conocimiento íntimo entre el ser humano, ese creyente, y Dios. La primera. Y sigue Jesús, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tus palabras. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido. Fíjense que muchas veces se repite la palabra conocer. Y han conocido, ¿verdad? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, y más adelante, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjense lo básico que es conocer, ¿verdad? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. La segunda petición de Jesús por la iglesia ahora viene: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. O sea, en otras palabras, esa relación íntima que debe ocurrir entre el Dios y su ¿qué? Y su Hijo. ¿Ok? Entre Dios y el creyente. Que haya una relación íntima, ¿verdad? Una comunión íntima, diaria, continua, consecutiva, ¿verdad? Esa es la segunda petición. La tercera, sigue diciendo Jesús: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. La tercera petición viene ahora, dice: pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en ellos. Para que tengan mi gozo cumplido en ellos. En otras palabras, ¿qué está pidiendo Jesús aquí? Que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Para que se cumpla el plan de Dios en nosotros, para que se culmine el propósito de Dios, ¿verdad? Dice más adelante: cuando estaba, pero ahora voy a ti y hablo esto del mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí viene la cuarta petición: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, aquí está en conjunto la cuarta petición: que los guardes del mal y que los santifiques en tu verdad. O sea, ¿cómo Dios va a guardarnos del mal? ¿Mediante qué? Mediante la santificación en su verdad. ¿Y eso lo hace quién? El poder de Dios. Es el poder de Dios el que nos va a guardar del mal. Es el poder de Dios, porque en ese proceso Dios nos va a guardar. Lo vamos a tocar un poquito más adelante, ¿verdad? Seguimos hablando, y dice aquí: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ahora viene la quinta petición de Jesús para su iglesia:
mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, ¿qué está pidiendo Jesús aquí? Que la iglesia sea efectiva en su caminar, en su conducta, en su testimonio delante del mundo. Porque de la única forma que el mundo va a conocer a Dios es mediante nosotros. Por lo tanto, nuestro andar, nuestra conducta, nuestro comportamiento tiene que ser un testimonio efectivo delante del mundo. ¿Ok? Para que podamos ser testigos fieles, en otras palabras. Sigue Jesús diciendo: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Ahora, y aquí viene la última. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, para que donde yo esté, ellos también estén, y para que vean mi gloria que me has dado. O sea, en otras palabras, aquí está que la culminación del plan. Aquí es donde nosotros queremos llegar. O sea, esta debe ser la culminación, el objetivo, la meta de todo creyente, ¿verdad? Estar con Dios por la eternidad, ver su gloria, como dice el himno de Marcos Vidal, cara a cara. Yo no estuve en el concierto, pero me imagino que lo cantó. ¿Verdad? Cara a cara. Esa es la esperanza del creyente. Cara a cara, ver a Dios cara a cara. Juan 3:3, primera de Juan 3:3, ver a Dios cara a cara. Esa es la esperanza de todo creyente. Ahora, cuando usted ve esta oración de Jesús, y entonces usted comienza a estudiar las oraciones de Pablo, va a ver que hay una coincidencia. Hay unos términos que se repiten, ¿verdad? Hay unos términos comunes. Y cuando Pablo le escribe a los Efesios, Pablo está preso. Jesús estaba a punto de partir, era la noche antes. Pablo sabía que no iba a ver más a los Efesios. Estaba condenado, probablemente su ejecución estaba cerca. Por lo tanto, esta carta tenía que contener los consejos más importantes de una iglesia. Es como si dijera: usted está a punto de morirse en una cama convaleciendo y usted quiere que le traigan a sus hijos uno a uno. ¿Qué usted va a hacer en ese tiempo cuando su hijo esté delante de usted? Usted le va a decir todo lo que no le había dicho en toda su vida, ¿verdad? Le va a dar el consejo más importante ahí, ¿verdad que sí? Usted no va a perder mucho tiempo, le va a dar ¿qué? El extracto, lo más importante, lo que él más necesita o lo que ella necesita, ¿verdad que sí? Pues eso mismo fue lo que hizo Pablo. Pablo puso en su carta a los Efesios lo que esta iglesia necesitaba para poder sobrevivir el momento en que estaba pasando, pasando la iglesia, esta iglesia. Y Pablo en esa carta, yo se la recomiendo a ustedes que la lean. Es una carta bien importante para la iglesia. Pero en esa carta hay dos oraciones de petición de parte de Pablo para esta iglesia. La primera se encuentra en el capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 15. Vayan ahí, capítulo 1, versículo 15. Y mire cómo Pablo, ¿cuál es la petición de Pablo delante de esta iglesia? ¿Ok? Pide lo que quieras que yo te dé. No quiero que se vayan. Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15. La primera oración de Pablo por esta iglesia. Mire cómo dice. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que debemos pedir? En otras palabras. Por esta causa, Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, era una iglesia que estaba encaminada, se veían frutos, pero había algo más importante. Para que el Dios, y dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y ahora viene la petición,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En dónde? En el conocimiento de Él. Que ese Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Primera petición de Pablo. Oiga, ¿no se les parece eso? La primera petición de Jesús en la oración intercesora que mencionamos anteriormente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y mire cómo coincide la petición de Jesús con la petición de Pablo, ¿ok? Que os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Segunda petición, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esperanza. ¿A dónde yo quiero llegar? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Cuál va a ser mi fin? ¿Cuál va a ser mi objetivo como creyente? Qué importante es eso. Porque yo tengo que saber para dónde voy. Entonces, hacia dónde yo me enfoco, ¿verdad? Tercera, dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Tercer término, herencia. Herencia. Conocimiento de Él, esperanza, herencia. ¿Ok? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de qué? De su poder. Cuarto término, poder. Para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, y ahora va a describir ese poder. ¿Cuál es el poder que guarda a los santos? ¿Verdad? ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Para que nosotros podamos llegar a alcanzar esa esperanza, esa herencia. ¿Verdad? Dice, ese poder que actúa en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por eso es que Pablo, cuando comienza la carta a los Efesios, le dice, ese bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Ese Pablo estaba volado, estaba en la prisión, pero estaba volado, estaba trepado allá arriba. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por lo tanto, él dice, pues ese poder que resucitó a Jesucristo y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, pues mira, espiritualmente, físicamente estamos aquí en la tierra, pero espiritualmente estamos ¿qué? Estamos sentados en los lugares celestiales, porque resucitamos espiritualmente. En el capítulo 2 de Efesios dice que Él nos vivificó, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos resucitó, ¿verdad? Y físicamente estamos todavía en este mundo, estamos físicos aquí, pero espiritualmente estamos ¿qué? Sentados en los lugares celestiales con Cristo, ¿verdad? Y Pablo lo repite en el capítulo 2, ¿verdad? Por lo tanto, el creyente tiene que saber, tiene que conocer, tiene que convencerse de esto. Y dice, y sobre todo principado, y lo sentó a la diestra a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo. Y quinto término, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Plenitud. 5 términos en la oración de Pablo. 5 términos: conocimiento, esperanza, herencia, poder, plenitud. Peticiones de Pablo y de Jesús en la oración intercesora hacia su iglesia. Ese debe ser el enfoque de la iglesia. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a confirmar? Pues mire, vamos a buscar Colosenses. Búsquese la epístola a los Colosenses. Porque a mí me gusta confirmar las cosas. Yo no quiero que ustedes me las crean porque yo las estoy diciendo. Quiero buscar confirmación para que ustedes entiendan que esto es lo importante. Esto es lo importante, ¿no? Esto es por lo que debemos pedir. Por eso es que cuando leí la oración de Salomón, dice, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué debe pedir la iglesia? ¿Cuál debe ser la petición de la iglesia, no? Colosenses capítulo 1 del 9 al 14. Colosenses capítulo 1 del 9 al 14. Mire, la oración de Pablo por los colosenses. ¿Por qué está intercediendo Pablo hacia la iglesia de los colosenses? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir
¿Cuál era la oración de Pablo? Que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿No se le parece eso a la oración de Pablo por los Efesios? Oiga, y en la medida que yo conozca cuál es la voluntad de Dios, en la medida que yo conozca a Dios, ¿qué va a pasar? Yo voy a andar como es digno del Señor. Pablo en el capítulo 4 de Efesios dice, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, cuando yo conozca a Dios en su intimidad, ¿verdad? Entonces eso automáticamente va a hacer que yo ande, ¿qué? Conforme a la vocación con que yo fui llamado. Porque eso me va a hacer como en la medida que yo lo conozca a Él, eso va a repercutir en mi vida, en mi comportamiento, en mi conducta. Y Pablo lo sabía, y Jesús lo sabía. Por lo tanto, dice aquí Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en ¿qué? En el conocimiento de Dios. O sea, el conocimiento de Dios no es un doctorado donde tú llegas ahí, ya llegaste a ese título y de ahí para abajo no hay más nada. No, vamos a ver por qué, vamos a verlo en la próxima cita. Pero y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos, fíjense el primer término, conocimiento. ¿Y fortalecidos con qué? Con todo poder. Eso lo mencionamos también en el otro término en la oración a los Efesios, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en ¿qué? De la herencia, ¿ok? De los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oiga, y nos ha trasladado. O sea, eso no es un futuro, eso es un ¿qué? Es un pasado, ya lo hizo. Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado, ¿verdad? Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La primera, conocimiento. Hay un versículo en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, que yo les recomiendo que lo subrayen, y cuando usted se acuesta, está acostado, lo lee y se lo memoriza toda la noche, para que eso repercuta aquí en su mente. Y mire cómo dice ese versículo, capítulo 9, versículos 23 y 24. ¿Qué le dijo Jesús, Jehová, a su pueblo? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, en otras palabras, conocer a Dios. ¿Qué pide? ¿Qué es lo que quiere que Dios, qué quiere Dios que tú le pidas? Que yo le pueda conocer. Esa no es una petición básica. Que yo le pueda conocer cada día más. Esa debe ser la petición. Conocerle cada día más. Fortalecidos con todo poder conforme la potencia de su gloria. El poder de Dios. ¿Qué es lo que me va a conducir a mí del conocimiento a la esperanza y a la herencia que yo voy a adquirir? El poder de Dios. Ese es el que me va a guardar, ¿verdad? Mire cómo dice la oración de Pedro. La oración de Pedro. Esta es importante porque esta oración de Pedro contiene los términos de la oración de Pablo y de la oración de Jesús. Mira cómo dice. Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5. Pedro dice, bendito el Dios, y eso es una alabanza de Pedro, ¿no? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia, y mire cómo la describe Pedro, incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois ¿qué? Guardados ¿por qué? Por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el tiempo posterior. Fíjense que están los términos repetidos ahí: esperanza, poder, herencia, salvación en el tiempo posterior. Todas las cosas están contenidas aquí en esta oración. El salmista en el Salmo 16 decía: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El salmista conocía cuál era la herencia que le había tocado y la valoraba. ¿Y eso qué? Y eso lo animaba a seguir hacia adelante. Pues el creyente igualmente, el creyente tiene que saber cuál es la herencia que Dios le está guardando para él. Aleluya. Miren, nuestra herencia es la misma herencia de los levitas. ¿Usted sabe cuál era la herencia de los levitas, de la tribu de Leví? ¿Sabe cuál era? Todas las tribus se habían repartido todas las tierras. Todas las tierras habían sido repartidas por las tribus de... No le tocaba nada a Leví. Pero cuando Dios le dijo: y Leví, yo soy tu herencia. Yo soy tu herencia. Dios era la herencia de la tribu de Leví. Siempre le tocaría estar donde, en el tabernáculo, sirviéndole a él. Esa iba a ser la herencia. Esa es la herencia nuestra. Jehová es nuestra herencia. Por eso es que el salmista, que era levita, decía: es que la herencia que me ha tocado es hermosa. Me sustentó mi suerte. No me tocaron tierra, me tocó ¿quién? Me tocó Jehová. Pues así mismo le pasa al creyente. Esa es la oración de Pablo por su iglesia. Que la iglesia conociera, lo conociera a él, conociera cuál es la esperanza que él lo estaba llamando, conociera el poder que lo sustentaba, que lo guardaba para poder alcanzar esa herencia, y esa esperanza que lo mantenía. Ahora, el quinto término no lo hemos discutido. ¿Cuál era el quinto término? Plenitud. Plenitud, ¿verdad? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Fue la oración que leímos de Pablo a los Efesios. Pues mire, búsquese el capítulo 3 de Efesios, 14 al 21. Capítulo 3, 14 al 21. Mire cómo dice. Y a mí esta oración es sublime. Esta oración es sublime. Esta oración de Pablo por esta gente, para mí Pablo aquí se votó. Aquí Pablo, como yo creo que los muchos días en la cárcel y la dieta que le estaban dando a Pablo, como que lo desconcertaron. Y Pablo como que se le zafó el gatillo. Mire cómo dice Pablo. 3, 14 al 21. Por esta causa, la segunda oración que Pablo hace por los Efesios, ¿sabe? Mire, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Otra oración de Pablo por esta gente. Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. La palabra que poder, fortalecido en el hombre interior por su espíritu. ¿Ok? Oraciones que deben estar ahí constantes en nuestro ¿qué? En nuestro pedir diario a Dios. Trascender a lo que estamos viendo. Dice: para que habite Cristo por la ¿qué? Por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y escuche esto, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Oiga, si usted es matemático y usted se pone a investigar y a analizar este versículo, se va a dar cuenta que aquí hay, el mundo que nosotros conocemos tiene ¿cuántas dimensiones? ¿Cuántas dimensiones tiene el mundo en que nosotros conocemos? 3 dimensiones, no hay más. 3 dimensiones. Aquí están las primeras 3. Dice anchura, longitud y altura o profundidad. No hay más. No hay más. 3 dimensiones. Eje X, Y, Z. Así fue que me enseñaron en el colegio de Mayagüez.
Es así. Los deditos. X, Y, Z. Esas son los tres ejes, las dimensiones, las tres dimensiones de nosotros aquí en la Tierra. No hay una cuarta dimensión. Había un programa, ¿verdad?, que le llamaban la cuarta dimensión, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Ya lo descubrí. La cuarta dimensión. Pablo menciona la cuarta dimensión aquí. La cuarta dimensión. O sea, en otras palabras, dice aquí, para que sea lleno, dice, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. O sea, que aquí no hay límite de conocimiento en cuanto a saber qué es el amor de Dios en nosotros. No lo hay. O sea, usted puede seguir metiéndose con Dios, puede seguir profundizando con Dios y nunca va a llegar realmente a ¿qué? A conocer plenamente lo que es el amor de Dios. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros en el cielo. Cuando lleguemos allá y le veamos cara a cara, realmente vamos a conocer la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que en el versículo de Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, nosotros no vamos nunca a realizar el amor que Dios ha tenido por nosotros. Pero eso no debe ser motivo de frustración. Al contrario, eso debe ser motivo de búsqueda profunda, sabiendo que hay más que descubrir. Nunca hemos llegado al límite. Hay mucho más que buscar. Dios tiene mucho más para nosotros. Por lo tanto, dice, para que sea lleno de la plenitud de Dios. Y escucha esto, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, esa debe ser la petición de la iglesia. Conocimiento. Conocer cuál es la esperanza que nos ha llamado. La herencia que nos tiene guardada. El poder que nos guarda. La plenitud. Estamos completos en Cristo. Tenemos la plenitud de Cristo. Tenemos todos los recursos para poder alcanzar el cumplimiento, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Ahora, ¿cuál debe ser entonces, cuál debe ser la prioridad? ¿Cuál fue la prioridad de Pablo? Mire, Pablo tenía muchas razones muchas ofertas, por así decirlo, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la decisión de Pablo? ¿Cuál fue la decisión de Pablo? Mire, Filipenses capítulo 3, 7 al 16. Filipenses capítulo 3, 7 al 16. A mí me gusta hablar de la palabra de Dios, ¿sabes? Yo le cito la palabra de Dios porque yo creo que la palabra de Dios tiene poder, ¿sabes? Y yo tengo fe en esta palabra. Yo puedo hablarle aquí de muchas cosas, pero la palabra no tiene reemplazo. Mira cómo dice Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, lo que era importante para mí, cuando yo descubrí el amor de Dios en mi vida, las descarté. Oiga, y eran valiosas. El bagaje de Pablo era muy valioso, humanamente hablando, ¿sabe? Pablo estaba bien preparado, muy bien preparado estaba Pablo. Pero él dice, las he estimado como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. ¿Por qué? ¿Por la excelencia de qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. O sea, esa debe ser nuestra prioridad. Eso debe ser lo más importante en nosotros. Esa debe ser la petición continua, constante. Conocerle a Él. Conocerle más y más. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es por Dios por la fe. A fin de conocerle. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, esa es la prioridad. ¿Cuál debe ser la actitud? Esa es la prioridad. ¿Cuál es entonces la actitud?
Hermano, ¿Cuál fue la cita anterior? Filipenses 3, 7 al 16. Esa es la prioridad. ¿Cuál es la actitud? Pues lo que sigue. ¿Cuál es mi actitud en cuanto a eso? No que lo haya alcanzado ya. ¿Por qué? Porque, oiga, como es pacto, es ilimitado el conocimiento de Dios. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Sabe por qué Pablo dice eso? Porque en sus días, en los días de la iglesia, había una corriente gnóstica. Los gnósticos pensaban que ellos habían alcanzado la plenitud del nivel espiritual cuando tenían un conocimiento de Dios. Y ahí, cuando yo llegaba a ese nivel, pues ya no necesitaba nada más. Y Pablo combatía esa herejía. Pablo está diciendo, el conocimiento de Dios es ilimitado. Es ilimitado, ¿verdad? Y dice, y el conocimiento de Dios no es para uno enaltecerse, al contrario. Esto es contrario al mundo, porque mientras más grados, más títulos usted obtiene, más se le hincha el pecho. ¿Usted lo ha notado? Mientras más grados usted tiene, más se le hincha el pecho. Pero en esto es al revés. Mientras más usted conoce a Dios, más bajito usted se pone. Porque usted, mientras más usted conozca a Dios, dice, más humillado usted se postra. Porque usted no puede entender que ese Dios tan grande tenga misericordia de un ser pecador como nosotros. Y mientras más usted conoce la gracia de Dios, más chiquito se pone. O sea, eso es contrario a los títulos humanos, ¿verdad? Por lo tanto, él dice, yo prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás. O sea, siempre hay oportunidades, ¿verdad? Para volver a empezar. Y extendiéndome a lo que está delante, me extiendo, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Fíjate, primero dice Pablo que él no es perfecto, pero después dice, así que todos los que somos perfectos. Entonces, Pablo se está contradiciendo entonces. ¿Por qué? Ella dijo que no, pero ¿por qué? Porque el estado de perfección no es un estado absoluto, es un estado relativo en el creyente, porque de la perfección que habla, cuando Pablo habla de perfecto, lo primero habla del estado absoluto, no he llegado al estado absoluto de perfección, pero la segunda palabra que Pablo usa para perfección es el estado relativo, es mi comportamiento, en la medida que yo me mantengo buscando esa plenitud de conocimiento de Él, entonces en ese sentido soy perfecto, porque estoy en la corriente que Dios quiere que en ese estado soy perfecto, porque estoy buscando, extendiéndome hacia lo que está adelante. Porque Dios es el que hace perfecto. Es correcto. No es que tú seas perfecto, pero el camino en el cual tú estás caminando, la actitud, el comportamiento es perfecto. Perfecto es como madurez. Es correcto, porque estás en búsqueda de esa madurez. Reconoces que todavía te falta. Y la verdad que yo reconozca que me falta, en esa medida tú eres perfecta. Eres perfecta en la medida que yo reconozca que me falta. Fíjate qué contradicción tiene la Biblia, ¿verdad? Soy perfecto cuando reconozco que me falta. Por eso que Pablo dice, yo no reconozco que lo haya ya alcanzado, sino que sigo extendiéndome hacia adelante. Y el que piensa así es perfecto, aunque no haya alcanzado la perfección absoluta. Por lo tanto, Efesios capítulo 4, 11 al 16. 11 al 16. Efesios capítulo 4, 11 al 16. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Mire cómo dice, me encanta esto. 11 dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea,
Ahorita estábamos hablando por los ministerios de la iglesia. Pero esto no es solamente el ministerio de la iglesia. Usted puede tener maestros, puede tener evangelistas, puede tener pastores, puede tener apóstoles, profetas. Pero esto es cuestión esto es cuestión de una sola persona. Esto es cuestión de toda la iglesia. Y toda la iglesia tiene que envolverse, porque todos nosotros tenemos que un ministerio que tenemos que buscar. Dentro del cuerpo de Cristo, todos somos que igualmente importantes. Y lo vamos a leer ya mismo. Mire cómo dice: a él constituyó a unos apóstoles, profetas, otros evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos tenemos algo que aportar. ¿Cuál es el propósito de lo que Dios ha puesto en sus manos? Edificación del cuerpo. ¿Ok? Y lo tiene que poner ¿a qué? En uso. Tiene que ejercitarlo. Si usted no hace ejercicio, se le atrofian las rodillas, los brazos, los hombros. Y después entonces no puede ni caminar. Así pasa. Pero tiene que mantenerse ¿qué? Ejercitándose, ¿verdad? Ejercitándose. Pues dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la iglesia como un cuerpo, yo solo no puedo llegar a esto. O sea, esto no está hecho, el plan de Dios no está diseñado para que uno lo alcance y los demás no. El plan de Dios está diseñado para que esta estatura de varón perfecto se alcance colectivamente. Iglesia completa, cuerpo de Cristo, no una sola persona, sino que todos. ¿Y cómo podemos llegar? Por eso es que fue que le dije que al principio el mensaje no era un mensaje, era un mensaje de exhortación, de madurez espiritual. O sea, la iglesia, para poder alcanzar esto que Dios quiere, tiene que unirse en un solo cuerpo y reconocer cada uno que cada uno tenemos que aportar. Primero que cada uno tiene algo que aportar. Porque primero la iglesia tiene que madurar en ese aspecto. Hay mucha gente que entra por esas puertas y creen que son un cero a la izquierda, que no sirven, que no tienen nada que aportar. Pero entonces esas personas tienen que comenzar a que una etapa de sanidad interior. Y a la medida que ellos conozcan a Dios y conozcan lo que Dios ha puesto en sus manos, entonces se sienten útiles. Por eso es que Isaías 35, cuando usted lee Isaías 35, comienza leyendo y dice, usted es un desierto, usted es una soledad, usted es un solar lleno. Pero cuando las aguas, dice, pero yo he prometido que las aguas van a convertir ese desierto que en bosque, en algo productivo. Y eso lo hace que las aguas del Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, todos tenemos algo que aportar para que la iglesia completa se convierta, que llegue a un varón perfecto a la medida de la estatura de ¿qué? De la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, esto tiene que ver con madurez espiritual. Usted puede estar 40 años en la iglesia y manteniéndose siendo un niño. Pero esto hay que hablarlo para que nos desenfoquemos. Mire, todos tenemos necesidad, todos tenemos peticiones, todos tenemos problemas y queremos que Dios nos resuelva todos los problemas. ¿Verdad que sí quisiéramos que Dios nos resolviera todos los problemas? Pero a veces los problemas que tenemos alrededor nos desenfocan y no nos permiten trascender a unas cosas que son mucho más importantes, aún más que nuestra enfermedad. A veces nos enfocamos tanto en la enfermedad y queremos que Dios nos sane y concentramos todo nuestro esfuerzo en que Dios nos sane y se convierte nuestra vida espiritual en esa petición. Y es importante ser sano, es importante, pero ¿sabe algo? De algo nos vamos a morir. De algo nos vamos a morir. O sea, no permita que esos problemas cotidianos lo desenfoquen de lo más importante, de cosas que trascienden a este nivel terrenal. Y por eso es que le estoy trayendo esto. Por eso fue que le pedí que escribiera su petición en un pedazo de papel. Yo no las voy a leer. Pero cuando leímos
a Salomón. ¿Ah? Y Dios le dice, ¿qué tú quieres que yo te conceda? Salomón trascendió. O sea, yo creo que nosotros tenemos que trascender, ¿sabes? A lo que quiere Dios que hagamos. Que supere lo de aquí. Que supere lo de aquí. Que pongamos la mira en algo más, en algo que trascienda a lo eterno. Y ese es el tipo de oración, ese es el tipo de petición que Dios quiere, ¿verdad? Que mire hacia el más allá. Que no nos tengamos, que no nos concentremos aquí nada más en nuestro diario vivir. Que superemos esa etapa. ¿Ok? Y dice por aquí, y crezcamos en todo que es la cabeza en Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro. O sea que usted, si usted no ejerce su función dentro del cuerpo, ¿qué pasa? Hay una deficiencia dentro del cuerpo. Hay una deficiencia. Y si usted no está haciendo lo que se supone que usted haga, el cuerpo sufre de esa aportación que usted puede hacer. Sufre de esa aportación. Por lo tanto, el cuerpo necesita de su aportación para poder ser un cuerpo que es saludable y que pueda crecer, ¿verdad? Pues sigue por aquí. Por lo tanto, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y cuando yo le digo que tenemos que superar, mirar hacia arriba, lo confirmo con la palabra. Pero yo no le voy a decir algo que todos tenemos problemas. Aquí no hay nadie que no tenga problemas, ¿verdad que sí? Todos tenemos situaciones, condiciones, todo. Nuestros hijos, enfermedad, nuestro matrimonio, qué sé yo, 20 cosas. ¿Qué aconseja Pablo? Colosenses 3 dice: si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿qué? De arriba. O sea, a veces aplicamos ese versículo a... No, tiene un sentido. Si puedes haber resucitado con Cristo y estás sentado en los lugares celestiales, busca las cosas de arriba, no en las de la tierra. En las de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y donde tú estás, ¿qué? Ubicado espiritualmente hablando también, ¿sabes? Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿qué? Con Cristo Jesús. Y escuchen esto, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Esa debe ser nuestra actitud. Cuando yo me concentro en eso, Dios va a hacer ¿qué? Dios va a hacer su parte. Dice, ¿cómo sé lo que realmente yo debo pedir delante de Dios? Pues mire, como Dios sabe nuestra deficiencia, dice la palabra en Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que debemos pedir, pero a veces nos concentramos tanto en nuestro diario vivir, en nuestras necesidades cotidianas, que nos olvidamos de lo más importante. ¿Qué dice la palabra? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Porque es importante meterse, pedirle a Dios, Señor, yo quiero conocerte. Esa es la primera petición. Quiero conocerte más y más. Yo quiero realizar cuál es la esperanza a la cual tú me has llamado. Yo quiero estar claro en esa esperanza. Yo quiero estar claro en eso. Yo quiero saber cuál es la herencia que tú me guardas. Oiga, si las arras de la herencia es el Espíritu Santo, usted se imagina, si las arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo, usted podrá imaginarse cuál es entonces la herencia. Si el anticipo es el Espíritu Santo, ¿cuál cree usted es la herencia? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Si las arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo, ¿cómo será nuestra herencia? ¿Ah? Herencia, poder, lo que nos va a guardar en el camino. Plenitud, lo que yo sé
que tengo, los recursos que yo tengo disponibles para poder alcanzar lo que Dios ya tiene para mí. Por lo tanto, si la iglesia se concentra en esto, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver muchas cosas que a lo mejor no hayamos visto hasta ahora, ¿sabes? Vamos a cambiar nuestro enfoque, hermano. Vamos a darle la importancia a lo que realmente es importante. Dios conoce su condición. Dios sabe que estás pasando por situaciones, a lo mejor no tienes trabajo. Dios sabe eso. Pídele a Dios conocerle más, para que tú veas cómo las cosas van a cambiar en tu vida. En tu vida. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y, ¿verdad? El mensaje no es una cosa, ¿verdad? Pero realmente es importante para que ustedes sepan. Las peticiones las pueden votar, ¿sabes? No es para leerlas ni nada. Vamos a echarlas aquí. Pero esa era una para que ustedes realmente se den cuenta de lo que realmente, por lo cual realmente debemos pedir. Hay un comentario aquí. Lo que estábamos comentando Lourdes y yo del pastor Stanley, enfatiza mucho en eso, en el conocimiento de Dios. Sí, porque la verdad que yo conozca a Dios, lo voy a amar más, me voy a comprometer más con Él. O sea, y a veces el conocimiento de Dios, a veces, o sea, no estoy hablando de un conocimiento intelectual, o sea, muy importante. O sea, es un conocimiento de conocerle, de meter. Obviamente tiene que ver mucho con yo conocer lo que hay en la palabra de Dios, porque ese libro contiene las promesas de Dios, sabe quién es Dios, pero obviamente ese conocimiento que está ahí yo lo tengo que corroborar con mi experiencia con Dios. O sea, va unido. Es un conocimiento íntimo de Dios, ¿verdad? Su experiencia profunda con Dios. Tengo otro comentario por ahí. Hermana Lila. No tiene.